Vamos a empezar hoy. También hay llamadita que yo diga, por favor. ¿Están bien, jóvenes? Sí, Bien. está bien. Vamos a... Les decía ayer de que Seguía. el parcial Espera, hijo, espera, que va. Ya nos pasamos la otra vez que tuve mucha gente y ya quedamos más. este micrófono. ¿Sabes una vez yo le mierda, chico? Ya te escuché, después estás volviendo tu pecho. Apague su micrófono. Otra vez dijo, madre, y así escurría, pues. Ya fue que no pudo y ya trajo un pedito de carne que era de él, lo dejó, no porque ya le dije. Mayerly, tu micrófono. Bueno, en otra vez lo voy a eliminar. Les estaba mostrando acá. Esta miércoles. Eso es lo que no me gusta. Perjudican a veces. O sea, en esta unidad, que es ejecución, a ver, supuestamente de los 22.3 han subido. Y vamos a ver acá. A ver acá. Lo voy a habilitar hasta hoy, hasta mediodía, ¿ya? Como quedamos ayer. ¿Listo? Bueno, el que no sube hasta esa hora, ni qué hacer. Ya no puedo hacer más nada. Les he mandado el sábado, domingo, lunes, 3 días para un examen, es mucho tiempo. Bien, después de esto, bien. Bien, entonces tienen hasta mediodía, jóvenes. Les dije, vayan subiendo en el criterio este, igual, y tienen plazo 11 horas. Si no lo suben hasta hoy, no voy a ampliar el plazo, porque este trabajo ya lo han defendido, ya lo han expuesto. Vos y Oli, si no has armado grupo, busca algo de titulación, segmentación, y subirlo hoy día. ¿Listo, Johnny? Porque ¿Qué ya... tema me ingeniero? Cualquiera, ya sea de reducción de tamaño o de tamizado, ¿ya? Son Ya, trabajos y tamizado, subir, ya. ¿ya? Cualquiera de los dos. Igual, tienen todavía 11 horas para el criterio 2. En lo que toca hoy, ya estamos en la parte de, vamos a entrar a lo que es flotación. Ya hemos visto sedimentación, vamos a entrar a la flotación.
Bien, con esto yo creo que ya está claro, ¿no? Bien, vamos a ver. Bueno, voy a abrir ahorita el Excel. Un ratito. Ujú. El Excel. Tupo organizado. Listo. Y esto. Bien. Entramos a ver. Bueno, jóvenes, yo les pasé esto para que ustedes ayuden, vean, tienen los videos y incluso aquí dice albañil. Y ahí está la pregunta que ustedes tienen en el examen, que se los he resuelto. No sé qué dudas pueden tener si está acá todo en realidad. Incluso el Líder, video. ¿Sí? una duda, ¿cómo se calcula la eficiencia del tamiz? La eficiencia del tamiz está acá. Está aquí. Es una de las relaciones que ustedes tienen. De ahí sale. Bueno, ahorita vamos a buscar. En una de estas hojas. Está en la hoja que dice albañil. En una de las hojas está lo que es la eficiencia del tamiz. En la parte derecha. A ver. Aquí está. Ahí está la forma. Aquí está la gráfica. Y no sé qué preguntas tendrán de acá, pero está todo. Aquí tienen otros problemas. Disculpe, ¿la eficiencia del tamiz puede ser 0,0 algo? Puede ser. Puede ser. Ya. Pero como les digo, ahí está todo. Hay un montón de problemas resueltos. No resueltos con ustedes. No sé qué dudas pueden tener ustedes jóvenes. Disculpe, ¿me escucha? Sí. Hagan sus preguntas porque de esta ya no vuelvo más a repetir y voy a entrar a la otra unidad. Esto es un chiste. Para mí es un chiste. Lo que viene después, lo que voy a avanzar ahora de aquí para adelante es grave. Esto es graficar, leer, aplicar las ecuaciones nada más. Pero ya lo que viene de hoy para allá es grave. Bueno, no sé qué pregunta tienen, jóvenes. Si no tienen, paso directamente a la otra. Yo tengo una pregunta. Pregunta, Si revisan la hoja de cálculo de albañilería, creo ahí, aquí, ahí en los incisos del ejercicio, ya, dice determinar la cantidad de rechazos que se obtendrá de 1 kilogramo de arena, ¿no? En este caso. Y ahora en el examen nos puso usted que determinemos la cantidad de gruesos que se obtendrá de una cantidad de arena, ¿no?
¿De qué modelo de examen? Es justamente ese que está. El Modelo examen es número 3. Modelo el número 3. 3. Pero si esto es lo mismo de allá. Lo mismo. Lo mismo. Este es el modelo 3. Modelo de albañil, determina la cantidad de grueso fino, determina la eficiencia del tamiz, que está en el problema. Sino Claro, que mi acá pregunta dice, respecto a los gruesos y los rechazados son prácticamente iguales, ¿no? Ahora, este es el modelo 3, ¿no? En realidad, para empezar, primeramente dice que el albañil tiene 2000, ¿verdad? Y después dice acá, en relación al análisis, está la piloto, que es de 1470 gramos. Dice la cantidad de grueso que se obtendrá, que eso es por diferencia. Después dice, haga la representación, que está ahí. Determine las cantidades de rechazos finos obtenidos. Bueno, los rechazos ya los tuviste acá. Mejor tienen suerte porque yo debería haber puesto acá 2000 kilos de arena. Entonces es restar nomás 1400 menos rechazo y te dan los finos. Eso es un regalo prácticamente. Es lo que yo entiendo. Que no se puede entender y que está un problema es grave. Porque esa es parte, no, es como que que se me puede, refiero a la parte al inciso es, A, es- donde dice determinar la cantidad de gruesos. ¿y qué Usted son en el gruesos? modelo de Los de la gruesos, clase mostró. los gruesos son los rechazados, ¿ya? Y yo ayer te aclaré, Ya, grueso y rechazado es lo mismo. Bueno, no claro, sé, ahora en el modelo de lo que se dijo hay dos formas de calcular esto. Me tenía confusión, no sé. es lógico, ¿no? Porque se puede resolver aplicando F es igual a B más D, también F, por diferencia, acá sostiene, los dos sostienen. Hay de cualquiera de las formas, puedes incluso hallar usando el componente clave, que en este caso es 1 milímetro. Entonces, X sub F es igual a F, igual a X sub D por D más igual. Esa es otra forma, ¿no? Entonces, hay, Claro, pero en las dos formas de resolverlo saca resultados diferentes. Me refería a eso. si usted lo hizo las dos formas, bien, porque fíjense, yo en este problema que les resolví a ustedes acá, lo adapté a 3 componentes, hallamos por diferencia, hicimos el gráfica, aquí hallamos el componente clave, que es el que les estoy diciendo, ¿ya? Y bueno, en base a esto de acá, por ejemplo, de los 1000 kilogramos, que ya en forma de lo que el tipo tiene, determinamos que es 50 y 50. Pero cuando es escala experimental de 1 kilo, ¿ya? De 1 kilo o de 1000 gramos, fíjense, igual sale 500, 500. A no ser que por ahí lo hubieran pelado en algo, no sé. Pero fíjense, este es la escala Fíjese en la experimental. parte donde dice análisis respecto a las partículas, que está justamente del lado inferior derecho de la pantalla, donde Acá, dice análisis, más ahorita. ya, dice análisis respecto a partículas menores o iguales a 1 milímetro. Entonces, si nos fijamos acá, ya, los menores iguales a 1 milímetro en B está con rojo, son 350 gramos de los 1000 que entró. Es esto. Entonces, lo que les decía hace rato, si ustedes dividen esta ecuación entre F, ¿ya?
o llegan a obtener la relación B sobre F. Entonces, ahí están viendo ustedes de que eso estoy haciendo. La relación B sobre F es de que está entrando 350 con respecto a 1000, que es F, sale 0,35. ¿No? Que representa el 35% de partículas menores iguales a 1 milímetro, que el albañil a final de cuentas dispone de esa malla de 1 milímetro. Y lógicamente que D sobre F es 1 menos D sobre F, igual. Y Pero eso sería así únicamente para lo que es los finos, ¿no ve? Pero si tomamos en cuenta los gruesos en la parte de los finos, lo que cae debajo del tamiz, no se toma en cuenta. ya, una cosa yo he explicado clarito. En un balance total, es lo que entró y salió. En un balance parcial se toma un componente clave. Entonces aquí dice, el componente clave es este. Aquí, por ejemplo, se dispone de partículas menores o iguales a 1 milímetro, que son 350 gramos. Aquí tenés 250 de los 500 o de los 600 que entró en la alimentación. Ahora, si yo hubiera usado un tamiz que sea de 1,5 milímetros, ahí sí que estoy seguro que ustedes ni idea de cómo van a saber responder. Porque ya en ese caso, el componente clave estaría entre estos dos. Sería 200, que sería 100 y que sería 100. Entonces, yo he explicado las dos formas, jóvenes, ¿no? Incluso aquí les he vuelto a hacer la gráfica. Ya. Acá les he enseñado cómo es la gráfica. Y bueno, por ejemplo, Entonces, es que los rechazos y los finos se obtienen mediante el balance parcial, ¿no es cierto? los dos. Porque aquí el examen es fácil realmente, porque dice clarito, de 1 kilo de harina cernida, determinó 600 gramos que correspondían. 600 gramos. El enunciado te lo está diciendo. Que son menores o iguales a partículas de 1 milímetro. Y seguimos, bla, 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 bla. Seguimos leyendo. Y aquí ya está nuestro balance con solo leer y colocar los datos acá en este dibujito. ¿Ya? Entonces, ya aquí nomás al llenar esto, ya tenés ya los rechazos por el balance total y los fines. Aplicando el balance parcial, ya con respecto a 1 milímetro, igual hemos llegado a lo mismo. ¿Mm? ¿Listo? Hemos llegado a lo mismo. Pero Claro, pero es lógico, lo que ahora sí te entiendo, ¿ya? Que lógicamente que en este balance parcial de los 1000 kilogramos, lo que a él le interesa son partículas que sean menores o iguales a 1 milímetro. De los 1000, prácticamente él va a tener 350. Ahora sí ya te entiendo cuál era tu pregunta. ¿Ya? Porque el balance parcial en realidad está relacionado a tomar un componente deseado. Si yo les decía, el tipo tiene una malla que tiene un espacio de luz de 1,5 o 1,5 milímetros, el componente clave era este. Entonces es lógico que aquí, por ejemplo, va a tener otra cantidad de material que él va a ocupar para cernir. Es eso lo que sería joven. entonces, tomando en cuenta el componente, en este caso 1 milímetro, los que son menores a 1 milímetro o iguales,
serían los finos y los que superan ese diámetro serían los gruesos, ¿no? Correcto. Porque ahí habría una diferenciación entre lo que son los gruesos y los rechazados. Los rechazados serían entre finos y gruesos los que se sacan o los que se rechazan en el tamiz. No, porque hay finos y gruesos en los rechazados y en los finos. Eso no es una confusión. Por ejemplo, aquí, digamos ya con respecto a los 1000 kilogramos de alimentación que hemos hecho, ¿ya? En este análisis de los 1000, ¿ya? El X sub F de las partículas que son menores a 1 milímetro es 0,6. En lo fino es 0,7, la fracción de partículas. Y cuando aplicamos esto de acá, de esta forma, ahí sale lo que yo te decía, que los valores son iguales. Entonces, hay dos cosas que tienen que considerarse. Una, en que el componente clave, acá, en la alimentación, si te das cuenta aquí, son 600. Dividido entre 1000 es 0,6. Partículas en los rechazados menor o igual a 1 milímetro son 250, dividido entre 500 es 0,5. Aquí 350 entre 500, bueno, nos da 0,7. Entonces, cuando aplicamos eso para los 1000, ya, entonces nos da lo que te acabo de mostrar. ¿Ya? Que es igual, te decía. Eso nos serviría para determinar la eficiencia del tamiz, ¿no? Más que todo, estas fracciones, el X sub F, X sub B, sí, ¿ya? Pero, digamos, acá, donde está, a ver, lo que estaba explicando hace rato. ¿Dónde está? Ya ni me acuerdo lo que hablábamos hace rato. Ya. Estamos arriba, dije. Esto de acá, esto es el general que te acabo de mostrar, ¿eh? Y Igual esa parte de análisis respecto a partículas menores a 1 milímetro, también eso sirve, creo, para la eficiencia del tamiz. cualquiera de los dos, cualquiera. Porque lo importante en el empleo de la fórmula esta, de la eficiencia del tamiz, ¿ya? Esta de acá. Si ustedes lo copian acá, ¿ya? La eficiencia del tamiz es D sobre F por X sub D por X sub F. Entonces, ustedes lo tienen acá, tienen D sobre F. A ver dónde está, a ver. D sobre F es 0,65. D sobre F es 0,35. Entonces, la X sub D la tienen acá. La X sub F es 0,6. Y tienen todo. D sobre F, 1 menos X sub B, 1 menos 0,7 y 1 menos X sub F, que es 0,6. Listo, ahí está. Y ahora, Inge, ¿se puede tomar 0,5, es decir, el 50%, si dividimos lo que es D de la parte de los rechazados, ¿no? El total sobre los 1000, pues, 0,5. Ese DF se puede utilizar también, ¿no? D sobre F. ¿Dónde está D sobre F? Lo tenemos que 0,65 igual a 0,65. Listo. X Oh, bueno. igual a X sub D, que es 0,5. Por dividido este valor entre X sub F, y es 0,6. Ya tenemos todo esto acá. ¿Ya?
Esto de acá, B sobre F, está arriba. B sobre F lo tienen acá. Y es 0.35. Aquí, igual a 1 menos X sub B, que es 0.7. Dividido 1 menos X sub F, que es 0.6. Entonces, acá la eficiencia es el producto de estos 4 valores. Esto es igual a F por F por F por F. Listo. Este valor lo llevan a porcentaje. Listo. La eficiencia también es 14.42. Bueno, jóvenes, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Disculpe por la molestia. No, está bien. Sí, por eso les dije, voy a emplear el plazo y lo vamos a... Bien, vamos a ver lo que nos toca ver en realidad. Nos toca ver flotación. Bien. Este proceso generalmente de flotación tiene que ver en una operación unitaria que es la extracción de sólido dentro de un sólido. Es lógico que ese material que se desea extraer está básicamente relacionado a la importancia que tiene en su proceso de obtenerlo en forma pura. ¿Ya? En este aspecto, generalmente se usa soluciones líquidas. Cuando aquellos que van y extraen oro, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces el oro saben de que hay en una región y por ahí muchas veces lo encuentran de que su extracción está en las riberas de un río. Entonces lo que ellos hacen, sacan, agregan un ácido y material que no resista al ácido, en este caso se disuelve y queda el oro. Entonces la extracción minera prácticamente está relacionada en la recuperación de materiales que están dentro de un cuerpo sólido y que están en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces para ello están los métodos de extracción a través de disoluciones líquidas. ¿Está claro usted, jóvenes? Bien, entonces en este aspecto generalmente está más que todo relacionado a la parte minera. Y en este caso podemos hablar, digamos, de procesos de separación sólido-líquido, de separación sólido-líquido más que todo, ¿ya? Y en algunos casos, el problema que origina estos procesos es el grado de contaminación que genera, ¿ya? En cualquiera de los elementos que se recuperan, eso es lo que ocurre, ¿ya? Es lógico que también en la industria alimenticia igual, aunque aquí, por ejemplo, vemos de que la separación de proteínas, es decir, en este caso, sustancias que están dentro de un sólido, ¿ya? Hay que ver las formas de eliminarlas. Entonces, a veces se constituyen en algunas que son beneficiosas para extraerlas y hay otras que se constituyen no beneficiosas que vienen a ser impurezas. Entonces ahí es donde tenemos estos procesos de extracción de sólido en líquido. Aunque más los conocemos con el nombre de flotación, ¿ya?
Hay una clasificación, como dice acá, es una flotación natural, una flotación asistida y una inducida. La flotación natural generalmente está relacionada a una diferencia de densidad, lo mismo que en los procesos de sedimentación. Esas partículas que están en suspensión, ya en una fase líquida y que por su peso van asentando, es porque hay una diferencia de densidad. En el proceso de flotación igual, es muy importante la diferencia de densidad que se origina en este proceso. La asistida ya consiste en usar sustancias externas, ¿no? De tal manera es lo que hablamos ahorita, lo del oro, ¿ya? Y tenemos otra clasificación que viene a ser la flotación inducida, que generalmente está relacionada a que las partículas que son de interés, que se desean separar, estas no sedimenten, sino que se mantengan en suspensión. Entonces, esas partículas que están en suspensión, se dé la forma de recuperarlas y a través de un proceso de filtración u otro proceso posterior se puede recuperar esos materiales. Bien, es así de que en este aspecto se han diseñado equipos de interés para la extracción. Por ejemplo, acá lo que vemos es básicamente de que aquí pues si es un equipo de flotación en la cual es inducida, el material que de ese interés está precisamente en esta fase, ¿ya? Y bueno, entonces lo demás que se alimenta puede ser que no sea de interés. Consiguientemente, por diferencia de densidad, es de que esta masa es la que puede ser de que esté el componente que se desee separar. En todo aquello, de los equipos que se han diseñado, tenemos esto, que tienen un sistema de agitación lento, ¿ya? Y lógicamente que pueden tenerse varias unidades o celdas, ¿ya? Entonces, acá generalmente se procura ver la forma de recuperar lo máximo de contenido de material de interés a través de la forma en que se obtiene en la primera celda, en la segunda unidad, se puede hacer una recuperación a través de, en este caso, de retroalimentación. Y lógicamente de que para diseñar esto, generalmente no es nomás decir, bueno, tenemos estos equipos. La industria ha desarrollado a través de pruebas en escala piloto para poder ofertar sus equipos de flotación. Bueno, hace 12 o 15 años atrás asesoré a un estudiante de la TESA, donde el tipo después desapareció. Y cuando me buscó, me dijo, mire, ingeniero, estoy trabajando metido en el mundo. Estoy 2 meses allá sin salir y salgo por un mes de descanso. Y él me pasó fotos donde él trabajaba, no sé en qué parte de la Chiquitanía estaba, y me dijo, él nunca he visto oro en mi vida. Es lógico de que hacían la extracción de oro de un cerro y incluso implementaron una planta de ácido sulfúrico. Y lo que él me comentaba es de que para sacar el oro de ahí, que es lo que nadie sabe, entraban 3 aviones. De los 3 aviones había uno, el que tenía el oro, y de ahí se dispersaba. Eso era por cuestión de seguridad aérea. Entonces, acá en Bolivia
hay. Puede ser empresas o personas particulares que hacen el proceso de estos minerales. Bueno, hasta hace unos 5 meses atrás alguien me dijo, Rucha, hemos encontrado oro y que no sabemos cómo hacer. Y yo le dije, explicarme cómo es. Yo que me pasó algunas fotos, pero dice que había un paseño que usaba el proceso de flotación. Y el que no sabe, pues, básicamente los criterios a veces están en entrar a internet y buscar la información, ¿no? Aunque uno no sea ingeniero. Bueno, aquí hay un ejemplo de flotación que lo vamos a resolver, ¿ya? Y es largo, muy largo. Por eso les decía, lo que han dado de examen es un chiste. Esto ya es grave. Bueno, jóvenes, volvemos a entrar de aquí a 2 minutos, ¿listo? Entendido, Inge. Ya,